que el Señor me le bendiga y me le guarde a todos. En la clase pasada estuvimos casi ya prácticamente terminando lo que es la composición, la estructura, la contribución de lo que es el libro de Génesis a todo lo que es la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo mucho, ¿verdad que sí? Hemos estado aprendiendo muchas cosas nuevas, diferentes, que nos ayudan a entender un poquito mejor cómo está compuesto este libro, cuál es la finalidad de este libro, quién lo compuso, cuál fue el propósito de este libro. Y estuvimos en la última clase hablando acerca de todo lo que fue la contribución del Génesis. Estuvimos diciendo que el Génesis establece el fundamento para todo lo demás que se lee y se experimenta en las Escrituras. Y además que mediante este libro nosotros podemos entender de dónde venimos, cómo llegamos al estado caído en el que nos encontrábamos, cómo fueron los comienzos de la obra de gracia de Dios a nuestro favor, cuál fue el propósito original de Dios para toda la humanidad. Y también vimos que Génesis provee la base para entender el pacto de Dios con Israel, que se estableció al entregarle la ley. También estuvimos hablando que los relatos de los orígenes de la humanidad, del pecado y de la relación del pacto con Dios permitieron a la comunidad israelita entender el por qué Él le dio esa ley a ellos. Entonces, estructuralmente también estuvimos hablando acerca de que Génesis es principalmente un relato y que desde una perspectiva narrativa de relato, Dios es el único héroe, no hay otro. Es el único héroe de la Biblia. Y Génesis tiene, hermanos, el privilegio particular de presentarlo así al Señor. Dios es el sujeto principal y se menciona con más frecuencia que con cualquier otro personaje de la Escritura. Y el contenido de los primeros 11 capítulos, dijimos que difiere un poco de las historias patriarcales de los capítulos del 12 al 50, pero que el principal recurso literario es la frase: estas son las generaciones, y ahí comienza a narrar las generaciones de la humanidad. Y también estuvimos hablando acerca de que también este libro nos sirve como un eslabón entre la persona clave de la narración previa que anticipa en la sección siguiente. El libro nos conecta con todos los demás libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. El libro de Génesis dijimos que podría describirse como una genealogía histórica que une la creación con las crónicas de la humanidad y le da continuación y sigue. Entonces, recordándole todo esto, vamos a ver hoy 5 características que distinguen el relato bíblico de la creación y su perspectiva, el punto de vista, hermanos, con el que Dios quiere que nosotros entendamos este libro. Y vemos, hermanos, que la primera característica son 5, dijimos. La identidad de Dios es la primera que vamos a estar viendo. La segunda característica es que Dios no tiene rivales.
La tercera característica es la creación a partir de la nada. Y la cuarta característica es el valor de la humanidad para Dios. Y por última, el día de reposo, el sabbat, el sábado. Así es que yo espero que la clase de hoy, ya para concluir, para darle finalidad a lo que es la estructuración, la formación del libro de Génesis, podamos hoy darle ya lo que es el toque final para que podamos entrar entonces al siguiente libro. En cuanto a la identidad de Dios, ya hablamos y ya dijimos que la identidad básica de Dios, según se revela en Génesis, está bien establecida por encima de la identidad de todos los dioses que puedan aparecer. El Señor Dios no tuvo ni un origen, ni cuenta con una contrapartida femenina, como muchas personas quieren hacer ver a Dios, que Dios es mujer, muchos piensan. Dios no tiene contrapartida femenina. Es más, Génesis ni siquiera presenta ningún tipo de teogonía. Teogonía, hermanos, es el origen de los dioses. Dios no tiene en Génesis ninguna teogonía, nada que diga cuál fue el origen de él. Dios existía desde antes de la fundación del mundo. La existencia de Dios es prehumana totalmente y precreacional. Dios sencillamente siempre ha existido. Entonces, el Dios de Israel, no obstante, hermanos, se nos revela a nosotros como un Dios de amor y como un Dios de misericordia y como un Dios creador. También podemos ver que el Dios de nosotros, el Dios de Israel, se revela, hermanos, como asexuado. Él no es ni masculino ni femenino. Dios no tiene sexo. Y otra cosa que debemos de entender en cuanto a la identidad de Dios es, vemos que en Génesis el mundo se revela como cosa. El mundo es una cosa. Es la creación de Dios. Fue algo que Dios creó. Todas las cosas fueron hechas y fueron establecidas por Dios. Entonces el mundo se revela como una cosa, una realidad no sobrenatural, traída a la existencia por un Dios que es sobrenatural. ¿Me entienden eso? Todas las cosas fueron hechas. El mundo y todo lo que habita en el mundo son planteados como cosas en lo natural, que Dios en una realidad natural trae la existencia sobrenatural de un Dios que es totalmente sobrenatural. Entonces, la existencia de Dios, hermanos, es sin lugar a dudas una existencia sobrenatural. Dios sencillamente ha existido desde mucho antes de Él haber formado los cielos y la tierra y todo lo que habitan. Ya Dios era. Entonces, la segunda característica, ¿alguien tiene alguna en cuanto a la identidad de Dios? ¿Alguien quiere decir algo o quiere aportar algo? ¿Tiene alguna pregunta?
antes de pasar a la segunda característica? ¿Todo está bien? Entonces, vamos a seguir con la segunda característica, enfatizando que en la primera, la identidad de Dios. Dios, tenemos que tener claro que de la nada comenzó a crear todas las cosas de una manera sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Entonces, la segunda característica que podemos ver en esta noche es que Dios no tiene dioses rivales. Hermanos, Génesis revela que Dios no tiene competidores divinos. En Génesis, hermanos, no existe un rival que se oponga a nuestro Creador. Toda la creación obedeció la voz de Dios, según lo expresa la frase recurrente que se encuentra en Génesis 1:7. Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. La frase, pastora, revela y expresa que toda la creación obedeció a la voz y al mandato de Dios cuando Él estaba creando. Y eso lo demuestra esta frase, y fue así. Y fue o sea, se hizo así, como fue dicho, como fue contado, como fue establecido, como está escrito en la Biblia, así mismo. No hay un Dios como nuestro Dios que pueda hacer las señales, que pueda hacer los prodigios, los portentos que nuestro Dios puede hacer. Él es todopoderoso y en Él no hay sombra de variación, como dice la palabra. Todos los profetas que fueron usados por Dios pudieron ver y pudieron hacer grandes prodigios. Dios pudo hacer grandes prodigios a través de ellos, pero en Génesis es donde más operaciones maravillosas de Dios nosotros podemos encontrar. Todo lo que Él hizo desde el principio de la creación, toda la creación, todo lo que Él hizo, que lo hizo con tanto cuidado, cuidando cada detalle, cada cosa de todo aquello que Él hacía, nos muestra el gran poder y la gran divinidad de Dios, y nos demuestra que Dios es un Dios sin rivales. Jehová es un Dios sin rivales. La tercera característica que podemos ver es que la creación fue hecha a partir de la nada. En Génesis, hermanos, el Creador, por autoridad inherente como soberano Señor, que es Jehová Dios, hizo que la creación funcional y ordenada existiera mediante su palabra. Dios decía, hágase esto, hágase la luz, y la luz se hacía. Sepárense las aguas de las tinieblas, y todo se hacía de acuerdo a la voz de Dios, y eso nosotros lo sabemos. Todo se hizo, Dios hizo que todo se hiciera, que todo existiera, mediante su palabra. Y no hubo materia eterna precreada, como hay muchísimas personas que quieren creer, como que Dios utilizó ciertos elementos. No hubo ningún tipo de materia eterna precreada, como afirman muchísimos antiguos mitos. Génesis dice, hermano, que Dios con su palabra dio origen a todo. Y no significa que haya pronunciado palabras que en sí tuvieran poderes especiales
Por el contrario, podemos pensar y podemos decir que el irrevocable poder de las palabras creadoras de Dios estaba fundamentado en su autoridad. A diferencia de las deidades naturales, de los dioses creados, cuya existencia está limitada al sistema del mundo, Dios, hermanos, existió antes de la creación y por encima de ella. Además, la creación no fue la emanación de una persona, ni un poder divino, ni de un poder divino. Fue algo separado de él. Fue una nueva realidad sujeta a su voluntad. Entonces, vemos que la cuarta característica es el valor de la humanidad. El valor que tiene la humanidad para Dios. En Génesis, hermanos, el Creador confirió un valor especial a la humanidad. Según el antiguo Oriente cercano, muchos piensan que los seres humanos no eran indispensables para el funcionamiento del mundo, mientras que en Génesis eran esenciales como principales cuidadores de la creación de Dios. El Señor bendijo a la humanidad, asignándole al hombre y a la mujer la responsabilidad de propagarse, de multiplicarse y gobernar sobre la tierra. Como lo dice en Génesis 1, del 26 al 28. ¿Quién lo tiene? Entonces ¿Quién dijo, lo puede? hagamos al nombre de nuestra imagen y conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. De Dios lo creó varón y hembra. 28. Sí, hasta el 28. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermana Vilenia, y nos creó macho y hembra, hombre y mujer. Dios no se equivocó ni cometió ningún error cuando hizo la raza humana. Él nos creó varón y hembra, y así dio la orden de que se multiplicasen y sojuzgasen la tierra y llenasen la tierra. Entonces vemos que el Señor en el Génesis bendijo a la humanidad y le asignó tanto al hombre como a la mujer la responsabilidad de llenar la tierra y de gobernar sobre nosotros. Somos el deleite de su corazón. Y por eso es que Dios se ha afanado tanto con la humanidad desde que cayó hasta nuestros días y estableció en Génesis el plan de salvación cuando la humanidad cayó en pecado. Ahí inmediatamente creó el plan de redención que nos redimiría a nosotros, porque Dios no quería perdernos a nosotros. Dios nos amaba. Nuestro Señor nos amaba. Entonces, inmediatamente la Biblia, como leyó la pastora Kirsi, eleva al ser humano y ve que, como decía el versículo que la pastora Kirsi leyó, nosotros hemos sido coronados de gloria y de honra. Ustedes se pueden imaginar que nosotros somos coronados de gloria y de honra, siendo seres humanos imperfectos, siendo
carne caída, por un Dios perfecto, por un Dios todopoderoso, que lo único que nos ha hecho es bien siempre, y nosotros constantemente le estamos fallando. Pero Dios no se conformó con que el enemigo haya querido dañar su creación. Dios ha hecho todo cuanto ha estado en su amor y su misericordia para redimirnos a nosotros, y nos dio, como dice su palabra, lo que él más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea tenga salvación y tenga vida eterna a través de él. Entonces, hermano, vamos a ver, Pastora Dariana, sí, léase usted ahora en Génesis 2, busque Génesis 2, para que lea del 8 al 18. Eso es mucho, 8 y 10, no, pero está bien, del 8 al 18. Génesis 2, del 8 al 18, en el nombre de Jesús. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre del uno era Pisón. Este es el que rodeaba la tierra, toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y odice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Hasta el 18, ¿verdad, hermano? Sí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. ¿Vieron todo lo que hizo Dios para el hombre? Todo lo que Dios creó para el hombre. Dios preparó, hermanos, un resplandeciente jardín del Edén para la humanidad, y le dio a esta una obra y un propósito significativo. El hombre lo único que tenía que hacer era obedecer y cuidar de la creación de Dios, de lo que Él le estaba poniendo en sus manos. Entonces también, además, Génesis, hermanos, presenta a la primera humanidad como individuos que fueron como progenitores de la raza humana. Dios los plantó a ellos en el Edén, le dio la oportunidad de que ellos hicieran todas las cosas correctamente, le dio la oportunidad de que el hombre obedeciera, pero el hombre tomó la mala decisión de no obedecer a Dios, y al no obedecerlo, entonces fue arrojado el hombre. Por el pecado cometido, por la desobediencia, fue arrojado del jardín del Edén, y fueron apostados, hermanos, ahí querubines. Y el Edén, hasta el día de hoy, ustedes no ven, hermanos, ustedes se dieron cuenta en lo que leyó, y yo sé que muchas veces lo hemos leído. La Biblia da la ubicación exacta del jardín del Edén. ¿Verdad que sí, Pastora Dariana? ¿Usted lo leyó? Dice exactamente, dice dónde están
exactamente ubicado el jardín del Edén, todos los ríos que la circundaban, pero nadie nunca, ni siquiera los historiadores, se han cansado de buscar dónde era que estaba el jardín del Edén. Y hasta hoy el jardín del Edén, aún Dios dando la ubicación de dónde se encuentra, ha estado oculto a los ojos de la raza humana. Nadie sabe todavía dónde era que estaba el jardín del Edén. Y existe. Lo que pasa es que está oculto a los ojos del hombre. Dios apostó ahí ángeles con espadas desenvainadas, impidiendo la entrada total y absolutamente del hombre al jardín del Edén. Pero para que no se pusieran a buscarlo de manera desmedida, lo ocultó. Sencillamente el Señor ocultó ese lugar. Pero la Biblia describe exactamente dónde que está. Es en esa zona, es en esa área. Y los arqueólogos y los historiadores y todo el mundo se ha cansado de buscar en esa área y no han podido todavía encontrar lo que es, porque lo que Dios oculta a los ojos del hombre, mire, no lo encuentra nadie. Por más que el hombre quiera, no puede. Y lo que Dios revela a los ojos de los hombres, mire, hasta los ciegos lo ven. ¿Es así o no es así? Entonces, seguimos con la quinta característica que distingue el relato bíblico de la creación, que es el día de reposo. Y aquí sí hay mucha tela que cortar, Dios mío. El día de reposo. Hermanos, miren, en Génesis, el Creador declaró como santo el séptimo día para descanso. Fueron pues y celebración. Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este día de reposo que Dios le dio ahí a su pueblo fue conmemorado en el Sabbat de Israel, en Éxodo 20, del 8 al 11. Eso ustedes lo pueden buscar. Éxodo 20, ahí fue conmemorado. Ahí fue entonces realmente ya establecido en el Sabbat, como el Sabbat de Israel. Hermanos, miren, el Sabbat o día de reposo es exclusivo de Israel y no estaba tampoco ligado a ningún movimiento de las estrellas, como muchas personas querían, muchas teorías quieren decir. El Señor fue revelado como soberano del universo material y del tiempo. Y toda la creación, hermano, fue invitada a sumarse al conocimiento y a la adoración de Dios como Dios creador y sustentador de todas las cosas. Hermanos, el día de reposo se lo dio Dios a Israel, no a la iglesia. El día de reposo sigue siendo sábado. Eso para el pueblo de Israel, eso es así hasta el día de hoy. No domingo, y jamás ha sido cambiado. Sin embargo, el día de reposo, hermanos, es parte de la ley del Antiguo Testamento. Y los cristianos somos libres de la esclavitud. Se complica mucho con esto del sábado, de si guardar el sábado. Hay religiones cristianas que guardan el sábado. Se están levantando también muchísimos movimientos que están guardando el sábado, porque el sábado fue
el día en el que Dios descansó. Y cada día, hermano, debe ser un día de adoración para Dios. No solamente el sábado o el domingo. Nosotros no podemos como enfrascar nuestra mente en eso, porque es que el sábado fue dado al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel recordara la razón por la cual el Señor los libertó a ellos, los sacó de la esclavitud. Entonces, el día de reposo da la razón del por qué este día fue dado a la nación de Israel, para que el pueblo de Israel, la nación de Israel, recordara la liberación que ellos habían tenido. El día de reposo fue una señal especial, hermanos, entre Dios y el pueblo de Israel. Dios instituyó el día del reposo en el Edén, pero, hermanos, no hay ningún registro bíblico del reposo antes de que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. En ninguna parte de la Biblia existe una pequeña referencia de que la observancia del día de reposo fuera practicada desde Adán hasta Moisés, por lo que no fue la intención de Dios el dar a Israel el día de reposo para que recordaran la creación, sino para que recordaran su esclavitud en Egipto y la liberación del Señor. En Hechos, capítulo 13, habla mucho también acerca de esto, de lo que es el día de reposo. Y la única vez, hermanos, que la Biblia en el Nuevo Testamento, desde los Hechos hasta Apocalipsis, desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis, que menciona el día de reposo, lo hace con propósitos evangelísticos solamente hacia los judíos, y lo hace en una sinagoga. Pequeña aportación a lo que es el día de reposo, y voy a tomar como base bíblica a Mateo 12, verso 8, del verso 10 en adelante. Dice: he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y presentaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y esté cayendo en un hoyo en el día de reposo y no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Él le puso ese ejemplo. Y ellos hacían eso para acusarle, para tener de dónde acusarle a él. Porque nosotros todos sabemos que el día de reposo para la ley fue un día que se marcó. Pero yo digo que el día de reposo viene siendo como la circuncisión, que el pueblo tenía que ser circuncidado. Si no era circuncidado, entonces era como cuando el Señor le bajó el lienzo a Pedro y le dijo: Pedro, mata y come, que no llame inmundo a todo lo que yo purifiqué. Entonces, cada quien que guarda el día de reposo, para Dios lo guarda. El que no lo guarda otro día, para Dios lo guarda. Porque es que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, no para agradar a otros, es para Dios. Cada uno de nosotros tiene un compromiso. ¿Con qué? Con apartarse para Dios, sacar un tiempo para Dios. ¿Cuál? Con el que usted pueda resolver. Amén. Pastora Ana, búsquese lo que dice Colosenses 2, 16, 17.
Marianelli, mientras la pastora va buscando, di tú lo que tú piensas o haz tu pregunta. La pregunta mía es, apartarse para Dios, ¿qué viene siendo? Uno no tiene que hacer nada ese día, o uno tiene que orar mucho. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Mira, para los judíos el día de reposo significa que ellos no pueden ni siquiera salir de la casa, ellos no podían hacer nada, no podían realizar ningún trabajo. Ellos ese día tenían que apartarse totalmente para Dios. Tenían que parar todo lo que fuesen sus actividades. En el día de reposo los israelitas no podían hacer nada, ni los animales, ni las personas, ni las visitas. Nadie podía mover ni siquiera un dedo en el día de reposo. Pero para nosotros apartarnos significa cuando sacamos tiempo para Dios, cuando sacamos tiempo para orar, para buscar la presencia de Dios. Dice la palabra que si tú eres casado, solamente para la oración tú puedes ponerte de acuerdo con tu pareja para no tener sexo, solamente para dedicarte a la oración, un tiempo de oración, poniéndote de acuerdo con tu pareja. Tú puedes parar el tener sexo con tu pareja y apartarte y estar recogida en oración en tu casa o como tú lo quieras hacer, pero eso es entre tú y Dios. O sea, yo no sé qué más podrían ustedes decir. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, amén. Qué interesante el tema del día de reposo. Solamente una pequeña opinión de parte nuestra, muy humilde. Y es recordar que el día de reposo está entre los 10 mandamientos. Y el mismo Jesús dijo que Moisés escribió de él. Moisés escribió de él, el mismo Jesús guardaba también el día de reposo. Pablo guardaba el día de reposo. Los primeros seguidores de Jesús guardaban el día de reposo. Yo no creo de manera particular que una persona por el hecho de no guardarlo, como dice la palabra que se debe de guardar, se vaya a perder por eso. Pero pienso también que debemos ser un poquito consecuentes con aquellas personas que sí lo guardan y que sí se han decidido aplicar los 10 mandamientos a su vida, porque creo que ellos no le hacen daño a nadie con llevar los 10 mandamientos, como dice la palabra, porque es una ley perpetua. No tan solo para el pueblo de Israel, para todo aquel que establece una relación con Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, si quitamos de manera, nosotros lo anulamos de manera definitiva, entonces vamos a anular los otros 9 mandamientos también, ¿entiendes? Entonces, algo que uno tiene que tratar con cierta delicadeza, el tema del día de reposo, porque está dentro de los 10 mandamientos, está dentro de esa ley perpetua que se dio no tan solo para Israel, para todas las naciones, Vuelvo y reitero, no tengo nada, ni expreso nada en contra de la persona que apartan un día para Dios, que sea el domingo, que sea cualquier día. Y algo también que quiero señalar es que muchas personas confundimos el día dedicado para Dios para día de congregarnos. Nosotros tenemos derecho a congregarnos cualquier día que nos permita el Señor. No necesariamente especificarle, este es el día en que debemos congregarnos obligatoriamente. ¿Me entiendes? El día de reposo también sufrió por parte de los fariseos. La primera persona que estaba manoseando la ley sufrió cambios porque ellos hacían tacanó y ellos le pusieron toda esa cosa que tú no puedes tocar corriente, que tú no puedes tocar aquello. Eso fue puesto por el hombre. Eso no fue así cuando se le entregó a Moisés.
Y en eso era que Jesús tenía la diferencia con ellos, en lo que ellos le habían agregado concerniente a la cultura de ellos y al asunto de ellos que le habían puesto de más a lo que se le entregó de parte de Moisés. Amén. Ese es mi pequeño. De Éxodo, en los 10 mandamientos, en el capítulo 28, también dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que también los hermanos puedan citarlo en otros versículos donde puedan mirar que también se menciona el día de reposo. O sea, así mismo como decía el hermano Vladimir, no es que usted tiene que, si no es ese día o algo así, es bueno siempre sacar un día. La persona a veces no solamente saca un solo día para el Señor, hay gente que se aparta hasta una semana cuando quiere tener una intimidad con el Señor. Ya eso es algo, como decía alguien más por ahí, eso es algo íntimo ya entre usted y el Señor. Eso es algo que tiene que salir. Hay muchas religiones sí que han cogido este pequeño versículo, hasta han hecho religiones y cosas que solamente guardan ese día y que ese día es, ya usted sabe. Pues personalmente para mí todos los días tienen que ser santo para el Señor, porque no es que un día usted va a estar santo y el otro día va a estar brincando. Todos los días, amén, para mí hay que estar en una misma condonía espiritual, porque esto es hasta que Cristo venga. O sea, no un día vamos a estar bien santico y mañana nos vamos a comer al vecino. Para mí esto es algo continuo, Amén. Saber que todos los días hay que tener una comunicación con Dios, todos los días hay que arrepentirse porque pecamos y somos pecadores, reconocer esto. Entonces hay que guardar desde que venimos a los pies del Señor ya nos estamos apartando para Él. Desde que ya decidimos alejarnos del mundo, ya nos estamos apartando para nuestro Señor Jesucristo. Ya eso depende cómo la persona de verdad lo vea, pero para mí de manera personal es así. Hay que guardar todo muy claro aquí que nosotros no podemos hacer ídolo de los días. Y él le decía a ellos, a los fariseos, y le hablaba y le decía, y le puso el ejemplo. Entonces yo no puedo orar por una persona que tenga una enfermedad porque es día de reposo, porque los fariseos se encargaban de poner yugo que ni ellos mismos llevaban. Querían implantar cosas que ellos no llevaban. Entonces, en cuanto a lo que es el domingo, la Iglesia Católica se encargó también de hacer un ídolo del domingo, de idolatrar el domingo. Y todos los días lo hizo el Señor para que nosotros lo glorifiquemos, lo exaltemos, le adoremos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer como creyentes? No agarrar ningún día de la semana para idolatrarlo, para hacer ídolo de ellos. Exacto. Porque a eso es el Señor nos llama. Amén, gloria a Dios. No podemos idolatrar ningún día porque son hechos por Dios. Así es de que con el Viernes Santo, todos los viernes son santos, todos los días son santos, porque esos son los patrones que deja lo que es la gran ramera, como dice la palabra, que es la Iglesia Católica, que hace el papel de lo que hacían los fariseos, que viene a boicotear y a sacar todo lo original. La palabra justamente para explicar eso mismo, y había sacado nota también aquí del Nuevo Testamento, y quería aclarar eso. Tú no te vas a condenar, no se va a condenar si lo guardas, pero tampoco si no lo guardas tampoco, porque es que todos los días, como dijo la pastora Dariana, todos los días son santos y hay que dedicárselo al Señor, porque nosotros somos los que tenemos que... Jesús es nuestro reposo y punto. Nos acusaba, todas las actas que se habían levantado contra nosotros, todo lo que era para nosotros, Él lo anuló en la cruz con su sacrificio. O sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en cuanto a que si hay alguien que desea guardar, como decía el hermano Vladimir, que lo guarde. Nosotros tenemos que vivir una vida santificada cada día delante del Señor, porque sin santidad nadie lo va a poder ver. La misión y la misión de la iglesia es santificarse cada día, es buscar la presencia, buscar el rostro de Dios cada día. Esa es la misión de nosotros.
aparte de ganar almas para Cristo. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Tenemos que santificarnos cada día. Cada día debemos de ser los hijos de Dios que Dios quiere que nosotros seamos. Debemos de tratar de quitar todo lo que sea religioso de nuestras vidas, todo lo que nos aparte. Imagínense, cuando el Señor dijo ya cuando se iba, que a ustedes se les fueron dados muchos mandamientos, pero toda la ley y los profetas, Él los resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso Él lo resumió en esos 2 mandamientos. En esos 2 mandamientos. Entonces, como nosotros, si Dios hubiese querido que nosotros, los gentiles, guardásemos de manera rigurosa lo que son los 10 mandamientos, porque hay mandamientos, hermanos, que son estrictamente para el pueblo de Israel, pero hay otros que son para nosotros. O sea, no es que nosotros estemos sacando y entresacando. Por ejemplo, la circuncisión no es para nosotros, pero todo judío tiene que circuncidarse, ¿sí o no? Pero, ¿qué es para nosotros? Los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas es para todos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un equilibrio sin complicaciones, sin complicarnos. Obedecer la palabra siempre. Y mantenernos buscando la santidad, porque eso es lo único que nos va a llevar. Hemos aprendido mucho, nos hemos retroalimentado todos los unos con los otros. Yo he aprendido mucho también dando este libro.